Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Este es el programa de Voz Ciudadana por los Derechos Humanos. Estamos transmitiendo en vivo desde la ciudad de Puebla, de Zaragoza, Puebla de Los Ángeles, ya sea dependiendo de la religión que tengas y el interés que tengas con saber de dónde viene Puebla y cómo fue fundada o refundada la ciudad de Puebla. Estamos en una cafetería de los que hay aquí en la ciudad de Puebla. Cuando nos visiten y tomen los diversos cafés que hay cafés muy buenos de la región, etcétera, etcétera. Vale la pena, por eso de repente hacemos los programas o procuramos hacer los programas en diversas cafeterías, siendo nuestra casa origen o la casa los días sábados, el Café Aguirre, que es donde transmitimos todos los sábados, pero quitando los sábados buscamos transmitir en diversos lugares donde nos permiten y donde nos tratan bien, donde podemos estar trabajando y apoyando a quien se deja y con quien podemos estar trabajando. El día de hoy tenemos la oportunidad de conocer una historia de vida muy interesante en donde hemos venido trabajando, donde hemos venido construyendo, donde hemos venido acompañando a personas geniales y maravillosas de este país, de este estado, de esta capital, donde han logrado construirse diversas imágenes y diversos proyectos de lo que han venido haciendo cada quien en sus diversas trincheras. Y en esta ocasión es bien importante que podamos invitar, que tenemos que invitar a nuestra compañera Lucy Quintero, que es egresada de la Universidad Iberoamericana de la Facultad de Derecho, que eso en sí pudiera ser un gran logro para muchas y muchas personas en el país. Algunos dirán pues, que es normal, que es parte de las cosas que se tienen que realizar en esta vida, estudiar una carrera, terminar y ponerse a trabajar, pero todos tienen circunstancias diferentes y todos han vivido situaciones muy diversas. También no sabemos quiénes somos, quiénes vamos a ser dentro de 5 años o 6 años, o quiénes éramos hace 7 años, y que la vida nos terminó cambiando las rutas y los trayectos que teníamos destinados o que pensábamos que iba a ser lo que éramos o que íbamos a ser nosotros. Por eso es bien importante que podamos platicar con Lucy. Y bueno, lo importante también es que nos puedan seguir en nuestras redes sociales. Esto es Luis Soriano BC en las diversas plataformas de Facebook, de Twitter, de Instagram, de TikTok, de Facebook, etcétera, etcétera. Luis Soriano BC es donde nos pueden seguir, nos pueden ver a través de estas plataformas. Lucy, bienvenida, me da muchísimo gusto que estés acá con nosotros. Para mí, pues es una mujer a quien yo estimo, quiero, admiro mucho y respeto, y como te lo dije la otra vez, eres mi héroe, ¿no? Entonces, para mí es padrísimo que puedas estar acá con nosotros. Lucy, eres egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad Iberoamericana, pero ¿fue fácil? Bueno, antes que nada, buenas tardes a todos y a todas, a todos quienes nos están escuchando, y gracias por la invitación. La verdad que siempre es un gusto poder platicar parte de lo que he vivido, y pues como ya bien lo dijiste, ¿no? Recién egresada, saliendo ahí de la Universidad Iberoamericana, de la gran carrera de Derecho. ¿Cuál fue tu proyecto? ¿Cómo se llamó tu proyecto? ¿El que presentaste? En concreto fue analizar los impactos sociales, o los imaginarios sociales más bien, de las mujeres en comunidad. Específicamente trabajamos en la comunidad de Mialtican, ahí con algunas entrevistas, y bueno, ahí estamos planeando algo. Okay, estás trabajando. Egresaste hace, bueno, o sea, tu examen o tu presentación fue hace 2 semanas, ¿no? Sí, el pasado 16 de mayo, o sea, apenas hace un par de semanas, presentamos el trabajo final. Afortunadamente lo aprobamos, y pues ya estamos en proceso de titulación. Entonces, más bien ahorita es todo como el trámite burocrático, ya sabes. Oye, a ver, preguntarte, estamos en el 2023. Uh-huh. Tú en el 2013 o bueno, 2013, ¿tú te veías en el 2013, o sea, hace 10 años, tú te veías así, egresada de la Ibero,
de la Facultad de Derecho, con una beca, con muchas ideas, con muchos proyectos hacia adelante. ¿O cómo te veías tú hace 10 años? 2013, pues no, en realidad justo ese año que mencionas, no, pues no, para nada. Incluso ni siquiera me hubiese imaginado poder estudiar en la Ibero Puebla, o sea, ni siquiera la conocía, ¿para qué más? No sabía de su existencia para nada. ¿Tú de dónde eres? Yo soy de una comunidad que se encuentra al este de Atlisco, se llama San Felipe Xonacayucan, es una pequeña comunidad. Siempre cuando luego comparten, es como mi comunidad muy pequeña, digo, no más pequeña que la mía. Siempre les he dicho que somos como de habitantes de entre 180 y 200 personas. O sea, sí somos una comunidad bastante pequeña. En esta comunidad hay kinder, primaria, secundaria, preparatoria, universidad. No, en realidad ahí en mi comunidad solo hay nivel de preescolar, que es el kinder, y la primaria, de ahí en fuera no. Y creo que un tiempo se cerró incluso el preescolar por falta de niños, no había. Y también la matrícula escolar de la primaria es muy reducida. Hay años que ni siquiera, yo recuerdo que ni siquiera había graduados porque no hay alumnos en ese nivel. Entonces, primaria, o sea, siguen siendo muy poquitos. ¿Tú dónde estudiaste la primaria ahí? En la escuela primaria Aquiles Cerdán de tu comunidad. Exacto. ¿Y la secundaria? La secundaria ya la estudié en otra comunidad, no está tan alejada de la mía, pero sí tuve que salir entonces me quedaba toda la semana. Se llama San Isidro Huilotepec, que ya queda entre Atlisco y Xonacayucan, pero todavía más pegado hacia Xonacayucan. ¿La prepa? La prepa la hice prepa abierta. ¿En qué año hiciste la prepa abierta? Si no mal recuerdo, debía haber sido por ahí después del 2015 hacia el 2018. O sea, para el 2013, ¿no tenías hecha la prepa? No, solo la secundaria terminada. La secundaria sí la tenías terminada. Sí. Y en ese 2013, a lo mejor durante ese año, ¿alguna vez pensaste qué quiero ser en el futuro? ¿Qué quiero ser? O sea, ¿qué voy a hacer en 10 años? ¿Habías pensado? En realidad siempre como que, a mí en lo particular siempre me gustó cómo era la escuela. Yo era de las niñas como de, yo no puedo faltar a la escuela porque tengo que ir, y si yo faltaba era como un cargo de conciencia de no fui a la escuela. O sea, en realidad siempre me gustó, pero por supuesto tampoco pensaba estar como en estos espacios y demás. Entonces, en ese entonces sí me cruzaba por la mente, dije, yo quiero estudiar. O sea, si quiero llegar a la universidad, estudiar, me interesa prepararme, pero jamás tenía tan aterrizado de quiero esto. ¿Qué tenías pensado estudiar en esa época? No me creas, pero incluso desde entonces me llamaba la atención, no de manera tan profunda ni tan fuerte, pero siempre fui inclinada como leyes, me gustaba mucho. Puede ser incluso por el simple hecho de que me dijeran abogada, de verdad, y nada más por eso. Dije, no sabía ni qué. O sea, no tenías claro, pero era algo que querías hacer. Era algo como de, ahí estaba. Estamos hablando del 2013. Exacto. 2013, secundaria, un año después pasa una situación muy complicada en tu región, como en muchas regiones en donde pasaba un proyecto importante a nivel país de un gasoducto. Y tu comunidad es una de las comunidades por donde pasaba el gasoducto Morelos. Así es. ¿Sí? Y eso hace que tu vida cambie. Totalmente. O sea, tú antes de que cambiara tu vida, ¿tú te dedicabas al campo? Sí, ayudar a mi mamá. Casa, ayudabas a tu mamá. Tu mamá trabajaba en el campo. Sí. O sea, las dos hacíamos de todo, en el campo y en la casa. ¿Cuántos hermanos son ustedes? Somos 7. ¿Tú eres la más grande o la más chica? No, la más chiquita. ¿Tú eres la más chica? ¿Y todos tus hermanos? Ya no estaban en casa, ya estaban fuera. O sea, ¿cuántos? Solo estábamos mi mamá y yo. Ya no. Ok. Y en ese 2014 fue cuando empezó todo, ¿no? En ese 2014, ¿por qué te cambió la vida? O sea, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, para esto, el 2014 fue lo que detonó y fue lo que a mí cambió, pero para esto hay un contexto desde el 2012, no, 11, debió haber sido 11 porque en el 14 duran 3 años. Mi mamá, por ahí del 2011, 12, no recuerdo bien qué año, asume el cargo de comisaría de Ejidal, que por cierto era la primera mujer en la historia de Xonacayucan
el que asumió el cargo de comisaria de Ejidal. ¿Tu mamá? Mi mamá. ¿En qué año? En el 2011, 12, 13, 14. Sí, debe haber sido en el 2011. Asume el cargo por 3 años, pero justo en ese periodo en el que ella se encuentra en ese cargo, justo lo que mencionas, se viene este proyecto Integral Morelos, que es PIM, impulsado por Comisión Federal de Electricidad, y bueno, ahí es donde llegan como la comunidad, trastoca varios seguidos, entre ellos la mía, y ya pero eso empezó desde el 2012. Del 2012 hasta antes de abril del 2014, yo no me involucraba, pero nada, o sea, ni por error asistí a alguna reunión de la comunidad, nada, porque mi mamá era la que se hacía cargo. Entonces ella iba a reuniones, asambleas, y ya desde entonces yo recuerdo que iban a marchas, que tenían reuniones con otras comunidades que también se habían afectadas por el gasoducto y demás. ¿Tu mamá era activista antes de no, eso? No, igual no. También. Solo hacía ese trabajo por ser comisaría de Ejidal, o sea, era su trabajo. Okay. Y junto con toda su comitiva, por supuesto. Entonces, ese era, entonces iba a reuniones, luego se iba como que todo el día, se iba en la mañana hasta la tarde, y bueno, ya, todo bien, ¿no? Entonces, decía, yo estaba como ahí en mi burbuja, no me involucraba, pero nada. ¿Qué edad tenías ahí? En ese entonces yo tenía 21 años, creo. Okay. Me parece que sí, 20, 21 años. Y bueno, y te decía, entonces, pero ya como ya solo estábamos mi mamá y yo, y siempre que íbamos, por ejemplo, al campo y estábamos en la casa, pues yo siempre la andaba trayendo, entonces íbamos al campo, íbamos las dos, y ya en ese transcurso o en ese lapso de tiempo a mí me tocó ya ser testigos de como que ya comenzaban a hostigarla, a visitarla en su casa, nos veían en el camino y nos paraban. ¿Quién? En este caso era personal de Comisión Federal de Electricidad. Okay. Por lo menos fui testigo de 2 ocasiones, una fue en mi casa y la otra en el camino, donde a mi mamá la iban a ver para que firmara el paso de servidumbre, ella como comisariada, y les decía que pues a ella no era a quien tenían que convencer, era a la población, o sea, a la asamblea, porque al final si ella firma y la asamblea decide, o sea, todos sabemos, bueno, más bien eso no tiene ningún peso el que un comisariado firme. Claro, tiene que ser la asamblea, pero pues estaban como por debajo del agua y demás, incluso le ofrecían una compensación económica para que les diera la firma, ¿no? Y recuerdo muy claro que dice, es que a mí no me tienen que dar nada, o sea, se lo voy a dar gratis, solo consigan la anuencia de la asamblea. O sea, en realidad tu mamá no andaba peleando, o sea, decía, bueno, hagan las cosas bien. Exacto. O sea, hagan las cosas bien para poderlas hacer, si es que así lo decía la mayoría, ¿no? Exacto. O sea, era así. Sí, o sea, es como de, no estoy haciendo nada extraordinario, solo estoy haciendo mi trabajo. O sea, por eso dicen, no entiendo cuál es su problema, que no alcanza a entender, que no es a mí a quien tiene que convencer, es a una asamblea. Y bueno, conforme pasó el tiempo, la comunidad no dio el permiso, no. Y entonces, aparentemente por ahí, un par de meses antes del 6 de abril del 2014, como que todo se calmó, cosa muy rara, porque digo, a ver, Comisión Federal. ¿Cuándo? Hasta antes del 6 de abril, debió haber sido por ahí de febrero o marzo. Okay. Las cosas se calmaron demasiado, del 2014. Okay. Las cosas estaban muy calmadas, demasiado silencio, un silencio bastante raro. Dije, para un proyecto de ese impacto, Comisión Federal, o sea, estamos de acuerdo que no se van a dar por vencidos porque un pueblito pequeñito como el mío les dijo que no. Y dije, qué raro. Incluso hoy recuerdo, dije, ¿qué no estará así como película toda? Algo raro, ¿no? Ajá, digo, ¿qué no estarán pensando algo como que mucho más? Y pues parece que lo adiviné. Justo el 6 de abril es cuando, obviamente, cuando se ejecutan las órdenes de aprehensión. Y por ahí de las 2, 3 de la tarde es cuando aprenden a mi mamá en una junta que fue a San José Teruel. En ese entonces yo me acuerdo que estaba justo terminando una carrera técnica que estaba haciendo en Atlisco. O sea, justo ese día era como mi última... ¿Qué carrera estabas haciendo? Estaba estudiando computación. Era lo que decían, no pude estudiar, decidió la preparatoria, pero siempre me interesó. Entonces, estaba justo terminando esa carrera técnica que a mí me gustaba aprender. Okay. Entonces, pero justo ese 6 de abril, yo termino, o sea, era como el 6 de abril del 2014. Fue el día, si me preguntan qué día cambió mi vida, fue un 6 de abril del 2014. O sea, ese fue el día que detiene. ¿Tu vida es uno antes, un día Totalmente. Después? Ese día la detiene, la mete en presa al Cerezo de Atlisco.
cuando me dicen, porque no sabían dónde estaba. Como la detuvieron, no se presentaron quiénes eran, no les presentaron órdenes de aprehensión y demás. Entonces, en esas horas no sabían dónde estaba como desaparecida, y a mí me dicen que la habían secuestrado. Yo ni siquiera me lo creí cuando me lo dijeron, es como de, es broma, ¿no? O sea... ¿Pero estaban conscientes ustedes que podía pasar esto? No, totalmente. O sea, estaban totalmente... ajenos, no sabíamos qué estaba pasando. Okay. Totalmente. Oye, la detienen. Obviamente la comunidad sigue, yo me acuerdo que seguían toda la comunidad trabajando para que eso no pasara, lo del gasoducto. Pero una vez que detienen a tu mamá, las baterías se enfocan a liberar a tu mamá. Totalmente. Cambió el sentido de la lucha, porque la prioridad ya no era defender el territorio, ya era sacarla a ella de la cárcel. O sea, ya como que las fuerzas se fortalecen. Cambió viraje, ¿no? Exacto. Otro viraje. O ya no era solo vamos a defender esto, ahora vamos a defender también esto. Y esto cobra mucho más relevancia que eso, estamos de acuerdo, ¿no? Y sobre todo porque mi mamá, mujer, campesina, en ese entonces creo que pues tenía que como 53 años, 54, no me acuerdo. Ya tenía algunas enfermedades, ¿no? Sí, de hecho ya tenía ya problemas como con los pulmones de tiempo atrás, y las condiciones del cerezo lo empeoraron. O sea, aparte... Y estuvo en el cerezo de Atlisco, ¿no? Así es. La detienen, asumes tú obviamente el rol de encabezar la lucha por liberar a tu mamá, y empiezas a vivir un mundo, una situación muy delicada que es lo de tu mamá, pero empiezas a conocer y empiezas a vivir un mundo que tú no sabías que existía, ¿o sí? No, para nada. O sea, empiezas a sentarse, empiezas a conocer a la ONU, empieza a conocer organizaciones. Empieza a conocer abogados de entrada. Y su lenguaje técnico, y yo de no sé qué me están diciendo. ¿De qué me hablas? ¿No? Exacto. Ok, empieza a conocer abogados, activistas, defensores, periodistas, medios de comunicación, pues empiezas a conocer un mundo que a tus 20, 21 años no sabías que existía. En efecto. ¿Y cómo lo enfrentas eso? O sea, tú qué o sea, a ver, cuando de repente empezó a pasar todo esto, ¿tuviste algún momento de llegar a tu casa, acostarte en tu cama y decir, ¿qué está pasando? O sea, además del tema de yo sé que tengo que hacer esto por mamá, etcétera, pero que tú pudieras decir qué está pasando. O sea, ¿sí hiciste esa pregunta en esos tiempos o no? No. ¿Por qué? Muchas veces me preguntaron, incluso me preguntaron eso, y que cómo lo sufrí y que si eso. Les decía, no tenía tiempo ni para asimilar lo que estaba pasando, ni para preguntarme, ni para ponerme triste, ni para ni a tirarme al piso a caminar. No tenía tiempo. O sea, había una prioridad que me sobrepasaba. Dije, tienes que liberar. No puedo, exacto. Porque, a ver, digo, si ya solo estábamos como mi mamá y yo, y ella está presa, ella es la que se está llevando la peor parte, en el sentido de que perdió su libertad. Yo no puedo darme el lujo de derrumbarme, y no podía. Entonces, en ese momento, si me lo preguntas, ni siquiera me lo cuestioné. O sea, hoy en día hago conciencia de lo que pasó, y probablemente, pero en ese entonces, nada. Sigues con la lucha, conoces a gente maravillosa, entre ellos Carolina González, por ejemplo. Conoces a los compas y a las compas del Comité de Presos y Perseguidos Políticos del Estado de Puebla, que también son formidables seres humanos, Cruz Arabia, o sea, gente maravillosa. Y empiezas a hacerte amiga de todos ellos, nosotros, ¿no? Porque exacto, también me incluyo yo, de todos nosotros. Empiezas a tratar de conocernos, ¿no? Como me acuerdo cuando te acercas, nos preguntabas cosas como tratar de encajar, o sea, a ver, ya liberaste a tu mamá, y luego ¿qué pasó? O sea, a ver, primero, ¿cómo fue el tema de liberar a tu mamá? Yo sé que pasaron muchas cosas, pero para resumir, ¿cuáles son como los puntos medulares para liberar a tu mamá? De entrada tengo que hacer como
como una parte de cómo fue entrar a esa lucha. Como dices, asumo de tajo este liderazgo que nadie me puso, o sea, como que la situación misma y el contexto me puso ahí. Claro. Te decía que antes de eso yo no me paraba ni por error en una asamblea, después de eso era como la principal estar ahí, no había de otra. Y no había, y tenía que ser yo porque ninguna otra persona iba a tener la interés y la responsabilidad, el compromiso de estar en todos los espacios para buscar la libertad de mi mamá más que yo. Entonces, pues ahí me tenías. Luego se viene como el involucrarme justamente lo que menciona, con estos grupos de lucha que tienen otras luchas, como ya lo decías, la 28. Yo recuerdo que también el Arco Norte estaba presente, la defensa del agua y todo, el tema de los trabajadores. Y entonces ahí como de, ok, no solo soy yo, o sea, hay un mar de gente luchando por otras causas y justo dije, y yo los veía, dije, pero qué experiencia traen. Y yo así como de, ¿yo qué hago aquí? Casi. Y aparte también lo que me tuve que enfrentar es como el terror a hablar frente a cámaras. La primera vez que me pusieron frente a una cámara, yo recuerdo que fue justo el 6 de abril en la tarde, después de que ubicamos a mi mamá que estaba en Atlisco, pues los medios de comunicación me entrevistan, oye, ¿y sabes por qué tu mamá está detenida? Y yo dije, no tengo ni idea. O sea, no tengo idea, y así ahí me veía sudando, digo, yo no sé ni qué decir la primera vez. Entonces sí fue bien así como pararte frente a personas, a cámaras y responder lo que te están preguntando y tener coherencia con lo que estás diciendo para que quienes nos están viendo pues puedan alcanzar a comprender lo que estoy tratando de visibilizar, que en ese entonces que era, mi mamá estaba siendo víctima de una injusticia por ser comisariada, por haber defendido su terreno y su pueblo, ¿no? A causa de la represión del gobierno de Moreno Valle. O sea, tuviste que aprender sin tener una preparación previa a hablar con medios de comunicación, pero también a resumir toda la historia en 5 minutos, 3 minutos que a veces te dan los que te entrevistan o ir a algún programa o que te hablen, y entonces tuviste que aprender a hacer eso sobre la marcha. Así es, y pues sí, hay como error y acierto y demás. ¿Fuiste a foros? Sí, totalmente. ¿A más o menos a qué foros fuiste? Fui, por lo menos tengo muy presentes los que la Ibero siempre hizo, por eso es que siempre cuando yo ingresé a la Ibero la sentí como mi casa, porque la Ibero siempre se distinguió por dar acompañamiento como estas causas sociales, y yo había estado en la Ibero, o sea, ya había estado, por lo menos recuerdo a 3 foros en la Ibero, y ahí como la constante manifestación de la institución como para solidarizarse con estas luchas. También la UAP y Radio UAP me parece, también entrevista, otra en la Facultad de Físico-Matemáticos, igual con otros compañeros de lucha también. Ahí recuerdo que conocí como algunos compañeros como de la misma edad que mía también, que su papá estaba preso, ahí era por lo de las juntas auxiliares. Sí, y pues ahí me fui como relacionando con estas personas que pues antes de San Miguel Canoa, conociste a la hija del presidente municipal. Rocío. Bueno, a varios, sí. Sí, recuerdo muy bien a Rocío. Sí, entonces entramos, pero bueno, respondiendo a la pregunta de antes, como cuáles fueron los puntos medulares, de inicio fue eso, como involucrarme en todo. Luego se viene como justo el 2 de octubre de ese mismo año, debido justo a la condición de salud de mi mamá, se mete una solicitud para que le dieran porque para esto en la cárcel ya había empeorado su condición de salud y no estaba siendo atendida. Aparte yo denuncio esa condición justo en el foro de la UAP, que no estaba siendo atendida y que responsabilizaba directamente al gobernador de lo que le pudiera pasar a mi mamá. Al siguiente día baja algún comisionado de derechos humanos del estatal y pues casi a regañar a mi mamá porque su hija había dicho eso, ¿no? Y pues porque es cierto. Al día siguiente eso ocasiona que la saquen al hospital de Atlisco, el municipal y demás. Ahí estuvo internada 20 días y ahí es donde le detectaron que su enfermedad era crónica, eso de apertura para que le dieran arraigo domiciliario. Y eso ocurre un 2 de octubre. Incluso alguna vez me pensaron como si creía que tenía algo que ver con lo que había pasado, con lo de los estudiantes, pero fue el 2 de octubre. Pero y digo, pues no creo, no sé, yo ni sabía, digo, no creo. Pero eso fue un parteaguas, entonces al final fue un triunfo el que mi mamá regresara a casa después de cuántos meses, desde abril.
y aunque no podía salir de casa, digo, pero el que estuviera en casa, ya con eso era inventes. por lo menos la seguridad de que estaba en la casa. Por supuesto, y pues mientras el camino jurídico pues seguía adelante. Ahí fue el maestro Porras y varios abogados más. No, en realidad fue Marely Vélez Aguilar, claro, el abogado Oscar, el profesor Mario asesorando. Mario Vélez, exacto. Sí, claro, sí, a ustedes les tocó. Y que también hicieron un trabajo formidable, porque también había presiones contra ellos como abogados para no llevar la defensa al final. Sí, por supuesto. Y justo ahorita que yo recuerdo que antes de que supiéramos la magnitud del asunto contra el Estado, recuerdo que por lo menos se acercaron a mí no menos de 6, 7 abogados, te lo juro. Y así como de yo llevo el caso de tu mamá. Y en ese entonces pues yo no conocía a nadie, o sea, de verdad que no conocía a nadie, no sabía ni quién confiar, y yo pues sí, adelántelo, como lo que puedan apoyar. Cuando conocían el asunto y veían la magnitud, es como de, con el gobernador no nos metemos. Y ya con el trabajo justo del profesor Vélez, por lo cual siempre le he dicho, estoy muy agradecida de todo lo que hizo junto con su hija, el abogado Oscar, porque también de ellos aprendí y vi el ejemplo, porque bueno, todo la mala como imagen que tienen los abogados, ¿no? Ya sabes, de tranzas y demás. Y dije, a ver, el que seas abogado no es una garantía ni de una cosa ni de la otra, espérame. Depende de tus valores y tus convicciones. Y lo vi en carne propia y no me van a venir a contar. Y es justo, veía el ejemplo en casa, el día a día, el estar tan cerca de ellos y el ejemplo que daba. Y gracias a ellos también fui como enfocando este enojo, y pasamos a algo importante. Pasé de renegar, de reprochar y de estar enojada, y como esta parte de soy la víctima, pasamos como esta parte de la acción, de ya, hasta aquí llegamos, ¿qué hacemos? Y pasaste de víctima a defensora, o sea, te empoderaste y te dignificaste la lucha y empezaste a trabajar en este tema, pero eso lo empezaste a hacer desde el día 1 que te viste en la necesidad de estar en esta situación, ¿no? Y eso es algo que muchos y muchas de nosotros admiramos de ti como la persona, como Lucy, que así, o sea, fue automático que empezaste a caminar en esa ruta y dices, va para acá, como dices, y sin parar. Y lo más impresionante es que no has parado desde ese día, desde el 6 de abril del 2014 al día de hoy, no has parado. O sea, y eso es algo admirable para muchas y muchos de nosotros, y por eso tienes que ser escuchada en todos los foros posibles, porque se vuelven ejemplos de vida y es bien importante que puedas estar haciendo esto. Hay algunos mensajes, por ejemplo dice Julio González, Lucy, una historia de vida admirable. Vanessa Barahona dice bravo, mujeres al frente de las causas de la comunidad. Efectivamente, tu mamá es un ejemplo, tú eres un ejemplo. ¿Cuánta gente ha egresado de la universidad en tu comunidad? Hasta este momento, hasta yo hace 2 semanas, somos 2. 2 personas, mujeres, hombres. Mujeres. 2 mujeres, o sea, tiene en menos de un año, han egresado 2 personas de comunidad que son mujeres. Abogadas, por cierto. Ah, ¿también es abogada? También. O sea, abogadas. Entonces, ¿ella de dónde estudió? En la UAP. Okay, apenas en diciembre del año pasado. Pasa lo de tu mamá, finalmente se libera, sigue la lucha para que salga totalmente inocente tu mamá, logran el objetivo, pero tú no dejas de luchar. O sea, tú ya quien te hizo, como te hizo, pues ya no regresó la Lucy de antes. Totalmente. ¿No? Una vez que ya está tu mamá en tu casa, que ya la ves, que está en la casa, ahora sí pudiste respirar tantito. Sí, y ahora sí pudiste hacer como conciencia de qué pasa, qué está pasando. En parte, porque ya no pude volver a, como bien lo dijiste, ya no volví a ser la Lucy despreocupada del mundo, pero sí respiré porque dije, mi mamá volvió y ya está bien y ya está libre de todo paro. Eso ocurrió hasta marzo del 2015. Okay. Hasta marzo del 2015, libertad absoluta, ahí sentencia en mano. Fue un respiro, ya, por fin, como que se cerró una parte de todo. Dije, esto ya no me preocupa más. Claro, se siguieron como lo que seguía viendo, demás, pero sí fue un respiro.
En ese momento era como insisto, ya no volví a hacer porque aún así ya me había quedado como todo lo que habíamos hecho, me volví mucho más consciente de lo que era, por supuesto, vi todas las luchas que había, me comencé a involucrar de todo, porque justo también en ese entonces también se vino la tragedia de los 43, y por supuesto que te pega, o sea, te pega. Dije, mi mamá fue encarcelada y volvió viva a casa, ellos no han vuelto. Estabas y estás, porque finalmente cuando nos pasan cosas fuera de lo normal, nos hipersensibilizamos. Totalmente. Entonces eso nos motiva a sentir más de lo que la mayoría de la gente siente de algunas causas. Y eso te hace ver las cosas diferentes. De cuando sale tu mamá y finalmente totalmente libre, antes de que empezaras a estudiar, tú tampoco paraste, o sea, seguiste haciendo cosas. Sí, bueno, después de que sale mi mamá, en ese entonces yo todavía no tenía la preparatoria abierta. Okay. Porque justo en el transcurso, como la parte de mientras la lucha de mi mamá, yo me encontré a un profesor que no sé si algún día me vea, pero profesor Tiburcio se llama. Y justo en una plática ahí que íbamos a algún encuentro, no sé, me pregunta así como oye Lucy, ¿y tú hasta qué nivel estudiaste? No, pues tengo secundaria, ¿y qué piensas hacer? Y yo nada más termino esto y me pongo a estudiar, o sea, decidida a estudiar. Dice, ok, dice, ¿qué quiere estudiar? Digo, la pregunta es necia, me ofende, digo, por supuesto que a partir de eso yo voy a estudiar Derecho. Y ya pero primero voy a hacer la preparatoria porque no la pude hacer. Y me dijo, yo te consigo los datos para que estudies prepa abierta. Digo, sí, va. Al mes yo ya estaba inscrita en preparatoria abierta. La prepa la hiciste para ser abogado. Totalmente. No por querer hacer la prepa, sino porque necesitabas ese requisito. Exacto, para entrar a la universidad y estudiar Derecho. Totalmente. Entonces sí me llevó algunos conflictos porque justo ya en esa época, como mi mamá ya estaba más tranquila, ya comencé a hacer como más conciencia de todo lo que había vivido. Ya como que me empecé ya te cae el 20, ya me fue cayendo el 20. También fue complicado porque ya mis tiempos ya no me estaban dando, o sea, porque lo que ayudaba a mi mamá, en lo que me seguían invitando a reuniones, a foros y demás, más reuniones con comunidades, ya no tanto a foros, sino a comunidades, esta como unión y fortalecer las comunidades me seguían invitando, y ya el compromiso que ya tenía, una amiga decía, después de que te metes tanto a este tipo de situaciones, ya no dices de hoy la mañana me salgo, ya no puedes. Entonces seguí. De hecho te vas a intentar salir, no sé si ya te ha pasado, pero uno intenta salirse muchas veces. Y ya no puede. Y a los 3 días regresas, o al mes regresas, o al medio año, pero esto ya cuando eres. Sí, ya no dejas de ser. Y entonces eso, justo eso, entonces en mediar entre la escuela de la prepa abierta y pues seguir esto, como dices, adelante, seguir platicando con más comunidades y esta parte concientizar, seguir relacionándome, porque al final eran reuniones donde platicaban justo sus conflictos que había, estas luchas sociales, y yo ahí estaba, ¿no? Y ya para el 2018, justo fue para el periodo de otoño 2018, fue cuando pues ya puedo entrar a la Ibero. Eso es lo que te iba a preguntar. Yo me acuerdo como una amiga en común me habla por teléfono y me dice, oye, me urge que me des una carta de tu organización. ¿De qué o qué o para qué o qué? ¿Para quién? ¿Para qué? Nos surge porque necesitamos que Lucy se meta a estudiar. Dije, y ella quiere estudiar. O sea, así como, pero es que ¿de qué me habla? No, a ver, urge, ya vemos, urge, hazla, etcétera, porque ya tenías que entregar papeles o algo así. Y ya me explicó de los requisitos que hacían falta, etcétera. Yo no sabía que eso hacia la Ibero, esa beca en particular hacia la Ibero, sería bueno que les platicaras, porque además hay que reconocerle a la Ibero esto que hacen, y más hoy que hay alguien, personas tan formidadas como Alejandra González, como Mario Patrón, como gentes pues, que vienen trabajando en la lucha social y en la dignificación de los derechos humanos, y que están hoy aquí en Puebla, en la Ibero Puebla, ¿no? Aunque esto es desde antes de que llegara Mario, desde antes de que llegaran ellos,
pero bueno, finalmente es una línea de defensa de derechos humanos. ¿Por qué la Ibero? ¿Por qué la Ibero? Porque la Ibero me aceptó. No, bueno, la Ibero me aceptó. Era importante que te aceptara. Afortunada la Ibero de tenerme. Eso sí. Sí es cierto, ¿eh? O sea, lo dirás de broma, pero de veras, la Ibero debe de sentirse orgullosa de tenerte a ti. Sí, pues mira, la verdad es que cuando yo decidí estudiar Derecho, la Ibero no era opción para mí. O sea, era una institución privada. Dije, pues a menos que venda un riñón. Y ni eso, tú no pagas un semestre. Exacto. La Ibero no era opción de entrada. Por supuesto que mi opción era la UAP. Y yo dije, pero justo esta amiga en común que mencionas, Carolina, trabajaba en ese entonces, era docente ahí. Era docente ahí. Pero creo que ni ella sabía sobre la beca RUPE. Para esto, la beca RUPE en ese entonces, hoy se llama Programa Intercultural de Vida Universitaria. Por cierto, saludos a mi coordinadora y a todos mis compañeros a RUPE. Te digo, en ese entonces ni ella sabía, ni yo sabía. Pero dice, pues vamos a ver, la Ibero siempre se ha identificado por apoyar con nuestros procesos sociales. O sea, tú llegaste y le dijiste a Caro, oye Caro, no, más bien ella a mí. Sí, es que yo sabía que, por eso me insistió tanto Caro. Era ella a mí, porque insisto, la Ibero para mí no estaba dentro de la lista. Claro. Pero ella de alguna manera. No, pero más que nada el tema de yo quiero estudiar Derecho, y entonces. Exacto. Ella entonces como de. Mira, está la Ibero. Exacto, entonces como de. Yo creo que vio posibilidades, no sabíamos cómo, vio posibilidades. Y ahí dialogando, justo en ese entonces me acuerdo que era el maestro Juan Luis, era director, y le platicó de mí, de todo lo que había pasado conmigo, mi perfil, y justo lo que decía, ¿no? Pues reconocían como la trayectoria que había tenido, el impacto que había tenido. Dice, pues dile que venga, pues platicamos. Pero, o sea, de entrada dije, pues yo sé, digo, no es como que, uy, Lucy, me caíste bien y te pongo acá. No es como de... No hay filtros, ¿no? Exacto, por supuesto. Y hice todo el trámite tal cual de ABC, nada de... Ya me pasaron ahí como que estuvo eso. Entonces me entrevistan y me preguntan, oye, pues me dice que quieres estudiar y a ver, platícame por qué. Y yo así de... Nada más dígame cuánto tiempo tenemos, exacto. Y le digo, ¿por qué Derecho? Digo, para mí entonces la Ibero era lo menos, no era... ¿Dónde? Era qué estudiar, y para mí era Derecho. Y el problema era, tú sabías que era complicado estudiar en Ibero, más por un tema económico. Por supuesto, dije, pues si era esto, dije, pues no, no era opción. Y dice, pero tienes buen perfil y eso, déjame ver cómo. Y justo en ese entonces, después me contactan con el entonces coordinador de la beca RUPE, que era el maestro Roberto Alonso, y también me invitan a platicar con él, a entrevistarme. La misma de por qué Derecho y demás, pues lo mismo, o sea, no es como repetir, es más bien contarles mi historia. Y lo que me dicen, no, pues yo te veo que tienes buen perfil, buena trayectoria, te invito a participar, o más bien a concursar por la beca. O sea, que concursaras. Exacto, porque dice, tienes posibilidades. No es decir, te aceptamos ya, no, tienes posibilidades, te invitamos a concursar, te invitamos a hacer el examen. Para ese entonces yo ya lo había hecho, ya lo había aprobado el examen, entonces ya había pasado como el primer requisito, que era el examen, que pues no está tan difícil según yo, y lo pasé. Y ya después viene como esta selección para ver quiénes son los candidatos de esta beca RUPE y quiénes se quedan. Me invitan asisto a la entrevista con el comité de la beca RUPE. Y yo ahí bien preocupada dije, ay, qué cosas tan técnicas me podrán preguntar, porque para esto los integrantes del programa RUPE pues llevan ya un proyecto de años trabajando en organizaciones, haciendo trabajo comunitario, si bibliotecas, si reforestaciones, o sea, muy en ese sentido. Y yo dije, pero si yo no he hecho nada de eso, dije, no, pues no, creo que yo ni me voy a quedar, no sé. Yo dije, ¿y ahora qué? Pero ya cuando me preguntan, oye, Lucy, cuéntanos, pues a ver, ¿por qué Derecho? Y pues lo mismo, yo digo, pues era lo que te decía, lo que dijiste hace rato, la historia que había pasado con mi mamá, con mi pueblo, pues me la sabía al derecho y al revés. Digo, claro. Y me estás preguntando por qué Derecho, pues es que esa es la única razón del por qué Derecho. Ya surge una necesidad, ya no es la quiero, la necesito, se necesita, debido a la condición que estamos viviendo las comunidades, y aunque el tema de mi mamá ya pasó, seguramente hay muchos más. O sea, para mí ya fue una necesidad en ese sentido, y eso en realidad
porque a mí me preocupaba, dije, pues yo no soy ni activista antes de, o sea, yo casi por accidente, así como dice, si soy defensora de derechos humanos fue por accidente, si lo quieren ver, no sé. Las circunstancias. Exacto, nunca lo busqué, pero una vez que estuve ahí me hice consciente. Casi nadie buscamos ser defensores. Exacto. O sea, voltea a vernos a muchos, sí, estamos sí, sí. en esto. Las circunstancias. Nos llevaron a tener que ser, aunque no esperábamos. Sí, justo. Tú eres un ejemplo de eso. Sí, pues justo, y lo mismo, la historia que les compartí. Y lograste entrar. Logré entrar. Algo que siempre recuerdo en esa entrevista es que curiosamente no me preguntaron como cosas muy técnicas en el sentido de proyectos, sino más bien como, ¿y qué pasa si mis intereses cambian? Como de, ¿y qué tal si me quiero casar o juntar? Y cosas así, pero ¿cómo? ¿Dónde? ¿Cuándo? O sea, ya viví una situación tan fuerte y tan dura como para no tener claro qué quiero. O sea, de entrada... Entonces, si tienes claro. Por supuesto. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Dime. En ese momento me preguntaba, dije, yo quiero estudiar Derecho porque quiero ser parte de esas personas, de esas abogadas que acompañen esos movimientos sociales como en su momento lo hicieron conmigo. Eso. Tu objetivo es estudiar Derecho, ya lo lograste, y tu objetivo es darle acompañamiento a temas de derechos humanos. Totalmente. ¿No? O sea, ya sea acompañamiento o encabezar causas. O sea, ese es tu objetivo. Estudias la carrera, se fue rapidísimo. O sea, realmente se fue muy rápido. Cuando de repente, me acuerdo cuando platicábamos de que ibas a entrar y estabas emocionada, etcétera, y de repente ya eres, o sea, egresada. Cuando me avisas que te acompaña a tu presentación, en la madre, ya pasaron más de 4 años y medio. Más de 4, dije en la Mauser, o sea, ya lograste esto. Esto que lograste es un ejemplo para mucha gente. Hoy hay mucha gente que a lo mejor no ha vivido tus circunstancias, tu situación, y que a lo mejor está viviendo también un esquema de depresión, que ningún esquema de depresión es menos o más. Son temas bien delicados, temas de ansiedad, temas de problemas mentales que son muy complejos, y que hoy están decidiendo ya no querer seguir estudiando. No porque no quieran estudiar, sino porque les está ganando la depresión, la ansiedad, etc. ¿Qué les dirías a estas personas? O sea, pues de tu vida, o sea, finalmente también tú viviste y has vivido estas realidades. ¿Qué les diría? Está bien complicado porque, como tú dices, cada persona vive situaciones distintas y además no todos nos enfrentamos de la misma forma. Porque, por ejemplo, el haber pasado esta experiencia pudo pasar 2 cosas. Digo, pasó la buena, ¿no? Que supe salir y como afrontarlo y volverme como más fuerte. Pero pudo pasarme la otra. Pero a ver, me surge una pregunta antes de que nos contestes cuál es la otra. ¿Dónde estarías tú hoy? O sea, hoy, ¿dónde estarías si esto que vivieron del gasoducto Morelos, de lo del 2014, etcétera, si nada de eso hubiera pasado, ¿dónde crees que estarías tú hoy? Hay una alta posibilidad de que estuviera como inmigrante en Estados Unidos, porque la mayoría de mi generación y demás jóvenes o comunidad joven de mi pueblo están en Estados Unidos. O sea, ese es el común. Y ya de mujeres que no se han ido a Estados Unidos, pues han tenido pareja y familia y demás. Esa es la menos probable que hubiera corrido, pero también es probable. O sea, a lo mejor ya estarías en Estados Unidos, pues, sorteando la vida para vivirla. Totalmente. O estarías a lo mejor acá, pero casada, rejuntada, con hijos, o sea, sí, como ese tema. Totalmente. Y en lugar de eso, pues estás en una realidad bien diferente, ¿no? O sea, es bien fuerte, ¿no? Pues sí, porque es que dices, ¿qué les diría? Pues es que cada quien decide qué hacer con su tragedia, te lo juro. No puedo decirle a otra persona que vaya, a lo mejor vivió algo igual parecido, pero no sería capaz de decirle, pues haz lo mismo, porque no sé ya cómo emocionalmente lo puede enfrentar o él. Pero desde mí dije,
que esto lo que me pasó, sí me hizo, lo que dice que lo que no te mata te hace más fuerte, a mí me hizo más fuerte, por supuesto, me hizo más sabia a pesar de mi corta edad. ¿Qué edad tienes ahorita? Ahorita, no me preguntes, por favor. No me preguntes, hagan cuentas. Que por cierto hay una persona que siempre se ha preguntado cuántos tengo, ahorita va a sacar cuentas y ya sí, lo porque sabe. Ya dijiste a qué Exacto, edad, ¿no? ya lo sabía. Cuando lo respondí ya lo sabía. Sí. Ya lo sabía. Me hiciste decir algo, pero bueno. Está bien, ya pasó, ya fue. Yo creo que este tema de qué decirles es, dense 5 minutos. O sea, de las 24 horas que tiene un día, dense 5 minutos como en ver en dónde están parados, ¿no? O sea, vean pros, contras, en qué están, tranquilos, tan bueno y tan malo como lo que están viviendo, ¿no? O sea, pero dense por lo menos 5 minutos para respirar lo que están viviendo, ¿no? Y para que se puedan dar un respiro. Ya lo que decidan, pues va a depender mucho de la persona, de su realidad, etcétera, Totalmente. etcétera, ¿no? Sí. Y lo que decidan va a estar bien. Está bien, ¿no? exacto. Y te digo, insisto, cada persona decide qué hacer con su tragedia y no está mal, nadie tiene por qué juzgar, porque hay quien decide como seguir adelante y seguir preparándose y está perfecto, y hay quien dice, ¿saben qué? Yo no quiero saber nada, y también se respeta, está perfecto. Por el contrario, yo dije, no me puedo quedar aquí, no quiero, no me gusta, quiero cambiar mi vida, quiero cambiar mi entorno, porque no me gusta lo que estoy viviendo, porque no me gusta cómo me están viendo y por todo lo difícil. Porque algo que tengo también que rescatar, y eso coincide, hace justo de mi trabajo para egresar de la Facultad de Derecho, hice una entrevista y una de mis entrevistadas dijo algo súper importante, con lo cual me sentí muy identificada. Dijo, en la lucha, ser joven y ser mujer te implica todos los retos que quieras. Y me sentí, dije, alguien lo entendió totalmente. Porque imagínate, quedarte de 20, 21 o 21 años, me parece, mi mamá en la cárcel, no había nadie más a cargo de mí. En una comunidad, te imaginarás la ola de críticas, prejuicios, que los que tuve que... O sea, no solo era tener que lidiar con el estrés. Tema de discriminación. Claro. Y de machismo bárbaro. Sí, y entonces ya era no solo tener que lidiar con el estrés y la frustración de ver a mi madre en la cárcel y tener que ir a visitarla a la cárcel en esas condiciones horrorosas, sino aparte tener que regresar a casa. Y los prejuicios, los juicios. Pinches comediantes. La verdad que, mira, había personas que jamás se ocuparon de siquiera, porque por cierto que para esa época, hubo una época en la que me enfermé, me desaparecí como un mes, en el que sí me enfermé grave, y no hubo personas que no se dieron ni el tiempo para preguntar si vivía o no, si comía o no, pero se dieron el tiempo para visitar a mi mamá en el hospital, a ir a decirle dónde estaba su hija y con quién andaba y a qué horas andaba. Ese tipo, o sea, y tener que lidiar con esa clase de comentarios, con esa clase de persona, dije no, o sea, es el colmo. Como mujer lo vives. Estoy segura que si en mi lugar hubiera estado un varón, pero jamás se hubiera topado con eso. Eso, ahorita lo que dices, a ver, me acuerdo mucho lo que me dice mi amiga Adelina González, que es una defensora de derechos humanos, que conoce muy bien los temas de discriminación. Me acuerdo que me decía, a ver, mujer, en el activismo, sin preparación académica, en tu caso tiene la secundaria nada más, de pueblo originario, o sea, o de comunidades rurales. Aunado a eso, la situación, el contexto, ¿no? El tema del gasoducto Morelos, que también empezaron a generar cultura, o sea, les empezaron a bombardear con una cultura de vender cosas, ¿no? De generar riquezas, que esto te va a dar riqueza, esto va a ser mejor. O sea, les trataron de cambiar el chip. Aunado a eso, mujeres solas, ¿no? Porque además estaba tu mamá y tú nada más. Entonces también es revictimización en varios escenarios. O sea, eran muchos contras que hubieran permitido a ti justificar retirar. Me echo para atrás, a ver a alguien que va a llevar la defensa de mamá y yo le iré a ver a los
decir eso y qué necesitas y te traigo tu agua y ya. Sino al contrario, decidiste irte hacia adelante y caminar hacia adelante. Eso es de admirarte, la verdad es que está chido, está padre. Y eso me trae precisamente al tema por el cual te había invitado a que vinieras, ¿no? Que es precisamente todo esto, pues, finalmente es parte de las luchas sociales. Las luchas sociales sí es una herramienta de concientización, ¿o no? Por supuesto, o sea, ¿por qué? Experiencia propia, y lo aseguro así, porque cuando te metes a una lucha social, ya sea involuntaria o voluntariamente, te sensibilizas, y mucho, pero cuando realmente lo haces genuinamente, digo, cuando te trastocan como tu esfera familiar o personal, sí o sí es muy probable que te sensibilizas, puede no pasar, estamos de acuerdo, pero también cuando alguien pues empatiza contigo y se sensibiliza, por supuesto que transforma y te concientiza. Pero te puede transformar para lo bueno, pero también para lo malo. Claro. A mí me ha tocado conocer gente que a lo mejor inició con una lucha muy sana. Y lo digo del actual gobierno, ¿eh? Claro. O sea, a partir de que llega Andrés Manuel, empezamos a conocer una realidad distinta de muchos activistas. Empezamos a conocer, por un lado, a los activistas que se vuelven burócratas y que se vuelven cómplices de violaciones sistemáticas que el mismo sistema realiza, independientemente de quién esté. Claro. Y por el otro lado, encontramos activistas que se resisten a cambiar y que terminan siendo perseguidos por los que antes eran sus aliados. Y entonces esto es una herramienta transformadora la lucha social, como que en qué línea. Transforma al gobierno, transforma al Estado, transforma a la sociedad civil, te transforma a ti como persona, transforma a la comunidad y hacia dónde la transforma. O sea, es bien profundo el tema que tú propusiste, porque se puede hablar de muchas cosas. Desde tu realidad, ¿cómo ves tú esta transformación a través de la lucha social que tuvieron en tu comunidad, muy particularmente, así como para acotarlo? ¿Hubo una transformación en tu comunidad con el tema del gasoducto Morelos? Hiciste algo importante, dice, ¿a quién transforma? De entrada yo diría que transforma como individuo, como persona. De entrada, entraríamos por ahí, porque no puedes transformar una comunidad, un estado, un gobierno, si como individuo no cambias el chip. Okay. Y cuando hablabas, dice, es que iniciaron con un activismo muy sano, muy defensores, y después se volvieron enemigos del mismo pueblo. Yo siempre he dicho, quien genuinamente tiene sus valores y ética muy bien definidos, jamás pueden ser corrompidos. Si tú me dices que antes eras bueno y después te volviste malo, por favor, siempre fuiste malo. Exacto. Esperabas la oportunidad para sacar las uñas. Exacto, es como decir, es que antes era honesto y no robaba, pero ahora sí, oye, no, espérame. O sea, en realidad, como dices, esperaste la oportunidad para tener donde robar. Porque una persona que es honesta siempre lo va a hacer. Y podrán cambiar muchas condiciones, pero hasta esas condiciones te van a decir cuando una persona tuvo que hacer algo. Se puede decir, porque a lo mejor estaban amenazando de muerte a alguien, es como, oye, no estés inventando, a él lo estaban apuntando con un arma de matar a su hija, a su hijo, y tú me estás diciendo que porque, o sea, ahí claro. Las condiciones nunca me vas a poder decir es que robe por necesidad. Desde ahí, el entender, yo cuando dices, antes sí era, pero ahora no, siempre lo fuiste y no me vas a hacer cambio de opinión. Si eres una persona que siempre valora o tiene valores y tiene ética, siempre lo va a hacer. Aquí, es un tema de formación. Exacto, es un tema de formación. Entonces, de entrada por ahí. Que formación no significa educación de escuela. No. Sino es formación en casa, o sea, en tu entorno. Claro, ¿no? Porque al final, por ejemplo, el cómo es Lucy hoy, porque seguramente hay personas que no les cayó bien. Y hay personas que a mí no me caen, exacto, y no me caen, y eso, pero jamás alguien va a poder decir,
o va a poder demostrar, decir esto. Por favor, o sea, en serio, ¿me estás acusando? Demuéstralo. Porque el que no te caiga bien te puede llevar a decir mil cosas de mí, pero aquí faltan que sean reales, ¿no? Ya estás hablando como abogada. Es como de, si el que acusa está obligado a probarlo. Y es que hoy lo que hoy soy, y el cómo pienso, y el decir que Pero esto lo decías antes de que estudiaras Derecho. Yo te escuchaba decir esto mismo. O sea, hoy tienes estructuras y herramientas académicas. Claro. Pero tu forma de pensar... Como que lo vas puliendo solo, pero en efecto, el tema, por ejemplo, de los valores, eso se lo debo a mi mamá. O sea, a mi mamá, porque decía, hay algo que nunca van a poder comprar, y es la dignidad, y son los valores. Esos no tienen precio, decía ella. Siempre lo repite ella. Exacto. Esa es una, como dice, mi palabra tiene peso, y el peso que va a tener es el que yo le doy, porque yo puedo andar dando como decir y palabra, pero si no la cumplo se vuelve nada, y eso lo aprendí de ella. Y digo de ella porque digo, bueno, mi papá murió cuando yo tenía 6 años, entonces toda la formación y todos los valores son inculcados en casa, porque digo, los valores que yo pueda tener no me los dio la Ibero, no me las da la educación, el aprender a leer y escribir, no me las da un código, te los dan en casa. La forma. Y además es algo que tienes interno. Totalmente. O sea, yo siempre he visto esto de, a ver, cómo actúas tú, cómo actúa uno en la vida, es algo interno, es algo que tenemos interno. Le puedes jalar la silla a una persona, ayudarla, que se siente, pero si internamente dices, lo estoy haciendo por quedar bien, entonces realmente no es interno, es una estructura externa. Como para dar una imagen. Sí, para dar una imagen que finalmente no es lo que realmente que al rato que no lo pienses se te va a olvidar hacerlo. Cuando lo haces es como que te sale de automático. Y eso es precisamente lo que es, ¿no? O sea, lo que es, cuando es algo interno, es algo que está formado desde casa. Y porque todos los días ves eso, porque te voy a poner el mismo ejemplo que la entrevista con Caro tuve hace unos días. A ver, va uno en el coche, Juan y Petra, y de repente, para llegar más rápido a la escuela de la niña, pues hay que cruzar hay que pasar la calle que es en sentido contrario. Y lo vas a hacer, y de repente la niña te dice, ese es sentido contrario. Y lo que hace Juan es mejor seguirse derecho e irse hasta la otra calle, que es un sentido correcto. Y Petra dice, no, ya, métete, y no se mete. Eso es precisamente la formación que das. Decir, oye, a ver, no solamente soy yo quien le tiene que enseñar a la persona qué hacer, sino también uno tiene que aprender a hacer de manera correcta, porque a lo mejor una persona pequeña te pueda decir, oye, eso no está bien, y si tú lo haces, me estás enseñando a mí de que entonces está bien hacerlo, aunque sé que no está bien. Eso es formación. Y eso es lo que tu mamá te ha enseñado a ti. Este tema de lo de la palabra, tu mamá lo dice mucho. De repente cuando la han invitado, me ha tocado escucharla. La dignidad es enorme, y es un concepto enorme para tu mamá. Y eso lo traes tú, ¿o no? Total. Digo, no pregunto. Sí, pues es que lo vives día a día. Siempre hay un amigo que siempre me dice, es que tú no eres el resultado de una casualidad, eres el resultado de haber vivido todo lo que viviste, y el resultado de ser hija de quien eres. O sea, no es de sorprenderse que tú seas así, porque tienes el ejemplo en casa, digo, por supuesto. Y ya como respondiendo concretamente cómo cambiamos lo que decías, si la lucha social transforma esto. Entonces, recapitulando, si yo como individuo soy como soy, y el ejemplo lo tengo en casa, cómo nos formamos, por supuesto que ya como individuo, si lo multiplicamos por 10, por 20, por 100, transformas una comunidad concientizada. Entonces sí puedes modificar. Claro, puedes, pero todo parte desde como individuo, en casa, familiar y demás. Pero ahora, si me preguntas del contexto de mi comunidad, te mentiría si yo te dijera, no hombre, todos somos súper felices, todos somos súper amigos, ahí compañeros de lucha. No es cierto, eso en Xonacayucan, eso pasa en otras poblaciones. Es así, la sociedad es dinámica, cambia, y no todos van a tener ese ilusión. ¿Por qué? Porque también es normal, no todos. ¿Te imaginas que los vecinos sufrieron lo que yo sufrí
al ver esa situación? Por supuesto que no, seguramente empatizaban, seguramente me compadecían, pobre Lucy, o hay quien dijo... ¿Eran empáticos? O hay quienes no, les valía, que sí lo sabía por supuesto. Entonces hay una población que estoy segura que por supuesto que sí le cayó el 20, dijo, no, es que hay cosas que sí tenemos que unirnos como comunidad, como sociedad, porque pues nos están afectando a una persona por haber defendido a toda una comunidad. Entonces, insisto, no transformas a toda una comunidad, pero sí hay una población que le cae el 20 de que la misma compañera que tengo que egresó el año pasado. O sea, ella estuvo también muy de cerca todo el movimiento de mi mamá. Ella iba conmigo también luego, claro, con su papá, y me acompañaba también a reuniones, rueda de prensa y marchas. También lo vivió de cerca. O sea, no era ella, pero vivió, o sea, estando a mi lado también le cayó el 20 de la importancia de esta unión comunitaria y de esta población unida. Y hay quienes no, por supuesto que una vez que se terminó, gracias, no quiero volver a saber nada. Yo hablo de esa gente a la que sí le pegó, que sin ser familia directa, pero simplemente sí empatizó. Eso es realmente cuando digo que una lucha sí es una herramienta para concientizar, porque si no hubiese pasado eso, estoy segura que ni ella ni yo y muchos otros hubiéramos llegado a ese grado de concientización, pero jamás. ¿Y vale la pena vivir y luchar y haber pasado todo esto que viviste y todo lo que pasó para transformar el pensamiento de una persona? Si sueñas con un mundo utópico donde sueñas con una sociedad justa, sí, yo te diría que sí. Haber transformado a una persona y que le haya caído el 20 de toda esa cruda realidad y que otras... Te digo, mi mamá es una historia de éxito, pero Caro decía muy bien, siempre dice, ¿no? Tu mamá son historia de éxito, pero hay miles que no han sido así. O sea, ella regresó a casa y regresó viva y regresó bien. Hay otros casos que han sido de tragedia. Entonces, para mí, el haber logrado eso, el haber llegado hasta donde estoy aquí en este momento y haber pasado eso, y el haber tenido que estudiar, y el haber conocido a tanta gente maravillosa que siempre en el camino me ha echado porras y siempre me amenaza con jalarme la oreja si me desvío del camino. Casi les hablo y me están amenazando de, ya no me hablas, te volviste esto. Y digo, no hombre, espérenme que la tarea me tiene ocupadísima. Pero nunca, algo que tengo muy claro es que nunca me olvido de quién soy, de dónde vengo, quién es mi madre, quién es mi familia y quién es mi gente. Me quieran o no, es mi gente, los quiero o no, es mi gente, es mi tierra. Y jamás se me va a olvidar que yo salgo de ahí. Yo siempre les he dicho, dije, yo soy de rancho, soy de la tierra, nunca lo voy a negar, por más estudios que tenga, por más en traje que me vean, vaya, que me gustan, sí, pero nunca niego de dónde soy. Y siempre he dicho que la lucha social es una forma de transformar y de hacer esta revolución pacífica que tanta falta nos hace. Porque siempre nos estamos quejando de las condiciones, pero pocas veces hacemos nada. Hay que seguir trabajando. ¿Con qué te queda, Lucy? Ya pasó 1 hora de programa y tú me decías ayer o antier, 15 minutos. Oye, no manches, 15 minutos y ya, ¿no? No has parado de hablar, tuviste compañera. La culpa. O sea, primero me invitan y si ya me conoces, si ya me conoces, ¿para qué me invitas, amigo? Oye, Lucy, ¿con qué te quedas? ¿Con qué me quedo? Decirle a quienes me escuchan, a quienes empatizan conmigo, a mis amigas, a mis amigos, a quienes me conocen de pura chiripada y a los que no me conocen, que gracias por escucharme, que me enorgullece ser quien soy. Me ha costado, por supuesto. Ha habido veces que ya no quiero más, por favor renuncio, pero luego se me pasa. Bueno. Se me pasa y dije, creo que vale la pena seguir trabajando, seguir luchando, vale la pena seguir soñando. Puede ser una utopía, a lo mejor ni me toque verla, pero decía un profesor hace rato, justamente me reuní con el profesor Mario y él dice, siempre tendré la conciencia tranquila de que cuando pude y cuando puedo, estoy haciendo lo que debo hacer y como decía, con la frente en alto, con tus valores intactos, y ahí es donde te puedes ir de este mundo.
Hay una frase de Pedro Arrupe que me gusta mucho, que dice que no me resigno a que cuando yo ya no esté en este mundo, el mundo siga como si yo no hubiese estado. ¿Con qué me quedo? Es con haber estado en los espacios en los que estuve, haber conocido a la persona y haber dejado una huella. Que en todas esas personas y en todos esos espacios me recuerdan de ser quien soy y por qué estoy luchando, para que también ellos en su entorno, en su contexto, hagan lo suyo. No importa. Y algo también importante, ahorita que me preguntabas sobre la edad, era muy cuestionable porque siempre me decía, ¿y tú cuántos años tienes? Y yo de casi, no te interesa. ¿Por qué? Porque aparte mis compañeros siempre eran como más chiquitos y demás, y tampoco iba contándoles mi historia, así como, oigan, yo soy tal y vengo de tal, y por eso estudié. Dije, no, yo vengo a estudiar, y ya cuando se daba la oportunidad y me preguntaban como de manera más personal, decía, ¿por qué? Pero a mí, por ejemplo, a mí nunca me pegó el que, ay, soy más grande. Pues sí, no es un tema, es como de, yo vengo... Cada quien su realidad. Exacto, cada quien su realidad. Y a mí no hay obstáculo que me impida seguir adelante. O sea, no va a ser un tema de... O sea, no de edades, no es un tema de edades. Exacto, no es un tema de edades. Oye, muchísimas gracias. Gracias por haber aceptado venir. Te resistías, pero no, agradezco mucho que nos hayas permitido a Voz Ciudadana poder documentar y generar evidencias de quién eres, de lo que has hecho, de hacia dónde vas. Lucy gobernadora, Lucy presidenta municipal, Lucy titular de la ONU, Lucy de Amnistía Internacional. Donde estés, Diosito te oiga. Donde estés, lo que hagas, lo que sea de ti, va a ser un gran beneficio para tu comunidad, para Puebla y para todos los que te conocemos, y también para los que vas a conocer más adelante y para los que te van a conocer, hombres, mujeres, como dices, ellas, ellos y ellas van a tener la oportunidad, el privilegio de que tú vas a estar haciendo cosas para muchas y muchos de nosotros. Entonces, para mí es un privilegio, estoy entrevistando a alguien que va a ser un parteaguas hacia adelante y en el futuro, y eso para mí es un privilegio, que ahí va a estar documentado y que va a estar en YouTube y que va a estar en Facebook, quién es la Lucy que terminó la carrera, y seguramente va a haber muchísimos documentos y muchísimas entrevistas y muchísimas pláticas de todo lo que ha hecho la Lucy profesionista, la Lucy activista, la Lucy política, la Lucy que decida hacer lo que decida hacer y que sea lo que quiera hacer. Para mí es un privilegio. Lucy, gracias. Gracias. Para mí es un placer enorme que estés aquí con nosotros. Te admiro y es de verdad, se los digo a todas y a todos ustedes, sí soy su fan, de veras, porque mi vida no fue tan difícil y mi vida no fue tan complicada desde el entorno, desde que nací, y tú has vivido situaciones complicadas y siempre te has sabido sobreponer ante eso, y ese es un ejemplo para todas y todos nosotros. Entonces, lo único que me resta es agradecerte, y en este momento pues, es decir a la gente muchas gracias. Esto es Voz Ciudadana por los Derechos Humanos, y lo único que me resta es decirles adiós, sean felices, bye.